Como vimos en la presentación general de las compuestas, de las asteráceas, sus hojas son simples y alternas, pero que lo más importante era su inflorescencia en capítulo. Cuando miramos una compuesta, una asterácea, prácticamente todos inicialmente la vemos como una sola flor, porque en muchos casos, sobre todo en las compuestas que tienen dos tipos de flores, se asemejan a una flor grande. Esto no es un engaño visual, porque en realidad esta margarita o esta chiribita no es una sola flor, sino es una inflorescencia. Cada una de estos tubitos amarillos cerrados es una flor que está abriendo por la parte inferior, y cada una de estas estructuras liguladas es otra flor. Por tanto, las compuestas tienen inflorescencias y están situadas en una forma que se llama capítulo. El capítulo es la inflorescencia donde el receptáculo se engrosa y todas las flores se disponen sentadas directamente sobre él. En el caso de las asteráceas, los capítulos pueden tener uno o dos tipos de flores. Hay unas flores que se llaman flores tubuladas y otras flores que se llaman liguladas. Veremos luego cómo es cada una de ellas y cómo se disponen entre sí. Esta sería una sección de la chiribita de la Bellis que hemos visto anteriormente. En los dos tipos de flores que componen el capítulo, la primera serían las flores tubulares o flósculos. Aquí tenemos la fórmula de la flor y aquí tenemos una foto de detalle de ella y un esquema de esta flor. Bueno, ¿qué sabemos en estas flores? En primer lugar, que la simetría es radial. Se mire por donde se mire, estas flores son exactamente iguales. En segundo lugar, vemos que hay un elemento que falta, que es el cáliz. El cáliz suele estar ausente o, en cualquier caso, reducido a una fila de pelos. El siguiente aspecto de esta fórmula es que corola y androceo están unidos. Este corchete indica que el androceo está unido a la corola. Ambos, androceo y corola, tienen 5 pétalos soldados en el caso de la corola y 5 estambres soldados por las anteras en el caso del androceo. Y finalmente tenemos un gineceo que es ínfero, aquí se ve muy bien, mirad aquí el ovario, aquí veis la corola, que está formado por dos carpelos unidos entre sí en un solo lóculo, es unilocular, que además solo tienen una única semilla, un único primordio seminal. El otro tipo de flor es bien diferente. Es, en este caso, igualmente que el otro, el cáliz está ausente, es decir, no está el cáliz, pero la simetría es una simetría bilateral. Porque la corola, como lo vemos, tiene dos mitades. O bien tiene los 5 pétalos soldados entre sí en un solo labio, o tiene 3 en un labio y 2 en otro labio. En cualquier caso, no tiene simetría radial. El resto es igual que la otra flor. La corola y el androceo están unidos entre sí y dentro de cada uno de ellos, y el gineceo es ínfero con 2 carpelos unidos en un solo lóculo y con un solo primordio seminal. Entonces, ¿cómo se vería la flor por separado? La disposición de estos dos tipos de flores puede ser de 3 formas. Cuando hay flores tubuladas, siempre se encuentran en el centro, como en este girasol. Aquí fijaos también, se ve muy bien cómo la maduración de las flores es centrípeta. Primero maduran las externas y finalmente maduran las internas. Cuando tienen tubuladas, pueden tener tubuladas con liguladas por fuera, como el caso de girasol o el caso de áster, o simplemente solo tubuladas. Y por otro lado puede haber solamente liguladas, por ejemplo este meacamas. Estas son las 3 formas en que se disponen las inflorescencias de las compuestas. Son fáciles de ver. La más reconocible quizás sea esta de girasol o de áster, que se asemejan a una flor. Estas son un poco más complicadas de verlas a primera vista. Otro aspecto que también puede inducir a error en las compuestas es la presencia de un involucro de brácteas. ¿Qué es esto? Las brácteas que correspondían a cada flor individual se agrupan formando muchas filas, una sola fila de estructuras que protegen la inflorescencia. Externamente, por ejemplo en este cardo,
parecería que lo que tenemos es un cáliz, pero no es para nada un cáliz. Como vemos, esto son muchísimas flores. El involucro es un elemento clave en muchos casos para la identificación de las especies, por lo cual conviene fijarse en él. En algunos casos, como en la Lucea conífera, es especialmente bonito. Y finalmente, en relación al fruto, el fruto es siempre lo que se llama cipsela, que es un tipo de aquenio. Un tipo de aquenio seco, indehiscente y con una sola semilla. En el caso de la pipa, pero también el fruto de la bardana. Y lo que ocurre es que a veces el aquenio puede tener una serie de pelos que derivan del cáliz, de esos pelos del cáliz, que pueden ayudar a dispersarse. Y en algunos casos ese vilano puede estar unido directamente ya al resto del fruto, o bien tener un pico, una parte alargada, que le hace tener una especie de aspecto de paracaídas. El modo en que se dispone este fruto suele tener un carácter taxonómico muy importante. Aquí lo veis como el receptáculo, cada espacito correspondería a una sola flor y por tanto cada flor produce su fruto en cipsela. Y esto es las características florales y de fruto de las compuestas que os permite identificarlas con gran facilidad en el campo. Hasta la vista. 7 versos tristes para una canción, 7 crisantemos en el cementerio, 7 negros signos de interrogación.